Ayer murió Zhu Rongji a los 97 años y con él desaparece uno de los hombres que más transformaron China. Pero su historia no comienza en los rascacielos de Shanghái ni en las negociaciones con Estados Unidos. Comienza mucho antes, en una China marcada por la guerra, la pobreza y una revolución que cambiaría su vida, y su muerte obliga a mirar atrás. Para entender por qué Zhu llegó a ser primer ministro y por qué sus decisiones todavía se sienten en la economía mundial, hay que entender primero al hombre. Un niño que quedó huérfano de madre a los 9 años, un funcionario castigado políticamente y finalmente un tecnócrata que encontró en la economía una manera de transformar China sin abandonar el poder del Estado. Esa tensión definió gran parte de su trayectoria política. Zhu nació en 1928 en Changsha, Hunan, cuando China estaba lejos de ser la potencia que conocemos. Su padre murió antes que él naciera y su madre falleció cuando tenía 9 años. Fue criado por familiares en un país marcado por conflictos y pobreza. Su infancia no anunciaba al futuro dirigente económico, pero sí marcó su carácter. Pero aquella infancia dejó una profunda marca. En 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China y comenzó la construcción de una economía socialista basada en la planificación estatal. Zhu se había formado en la Universidad Tsinghua, en Beijing, donde estudió ingeniería eléctrica. Al graduarse entró al aparato económico del nuevo Estado, cuando China organizaba su producción bajo un modelo muy distinto al de las economías occidentales. Su formación técnica terminaría siendo una de sus principales fortalezas. Pero su carrera no fue una línea ascendente. Zhu tenía fama de directo y durante las campañas políticas de los años 50 fue apartado. Pasó años lejos del centro del poder. Esa experiencia sería decisiva. Cuando volviera, conocería el costo de un sistema donde las decisiones económicas podían quedar subordinadas a la lucha política. Su regreso tardaría todavía varios años. Mientras Zhu estaba marginado, China atravesaba episodios traumáticos. El gran salto adelante provocó una enorme crisis y la revolución cultural alteró instituciones, educación y administración. Para un técnico de planificación, aquel periodo mostraba los límites de una economía sometida a objetivos políticos. El país estaba pagando un precio altísimo por aquellas decisiones. Después de la muerte de Mao y del ascenso de Deng Xiaoping, China comenzó a reformar su economía. Aparecieron incentivos de mercado, mayor autonomía empresarial y una apertura gradual al exterior. La idea era utilizar mecanismos de mercado para elevar su productividad. En ese escenario, Zhu encontró el espacio para convertirse en uno de los técnicos clave de la transformación económica. Allí empezó a probar su propia fórmula de reforma. Su gran laboratorio sería Shanghái. A finales de los años 80 llegó a dirigir la ciudad y encontró empresas estatales poco eficientes, burocracia, falta de infraestructura y una economía poco preparada para competir. Zhu comenzó a reorganizar empresas, combatir la burocracia e impulsar infraestructura. Shanghái se convirtió en una prueba de fuego. Allí empezó también a ganarse una reputación de administrador exigente y poco tolerante con la ineficiencia. Allí apareció también Pudong, una zona al otro lado del río Huangpu que entonces estaba mucho menos desarrollada que el centro de Shanghái. Zhu entendió su potencial. El proyecto combinaba planificación estatal, inversión pública e incentivos de mercado para atraer capital y tecnología. Esa mezcla terminaría siendo una característica central del modelo económico chino. El experimento empezaba a adquirir una dimensión nacional. Pero Shanghái también mostró el lado incómodo de las reformas. Modernizar una ciudad significaba desplazar recursos y cambiar la relación entre gobierno, empresas y ciudadanos. El crecimiento generaba oportunidades, pero también costos sociales. Zhu comenzaba a enfrentarse al dilema que lo acompañaría. Hacer más eficiente la economía podía exigir decisiones muy difíciles, y ese dilema sería cada vez más importante.
Su desempeño llamó la atención de la dirigencia nacional y en 1991 Su llegó al gobierno central como viceprimer ministro. China crecía, pero enfrentaba inflación, expansión del crédito y riesgo de sobrecalentamiento. Su desafío era claro: mantener el crecimiento y al mismo tiempo impedir que la expansión terminara provocando una crisis. La estabilidad macroeconómica se convirtió en su prioridad. Su impulsó medidas para controlar el crédito y reducir la inflación. China desarrollaba sus instrumentos de política económica, por lo que el desafío no consistía simplemente en producir más, sino en conseguir que el crecimiento fuera sostenible. Su reputación se consolidó. Era un dirigente dispuesto a asumir decisiones impopulares para evitar problemas económicos mayores. La economía comenzaba a convertirse en su campo de batalla. Mientras luchaba contra la inflación, apareció otra batalla. El corazón de la economía seguía lleno de empresas estatales que daban empleo. Muchas eran poco productivas y acumulaban pérdidas. Su consideraba que China no podía convertirse en una economía competitiva si el Estado mantenía empresas únicamente para preservar empleos. La lógica del sistema estaba empezando a cambiar. La reforma no significaba privatizarlo todo. Su lógica era selectiva: conservar el control estatal sobre sectores estratégicos y dejar competir a muchas empresas pequeñas. Pero la transformación tuvo un precio enorme. Millones de trabajadores perdieron la seguridad del antiguo sistema de empleo. Para ellos significaba perder el trabajo y comenzar de nuevo. La eficiencia económica tenía de pronto un rostro humano muy doloroso. Pero la transformación de Zhu Rongji todavía no había llegado a su punto decisivo. En 1998 asumió como primer ministro en un momento delicado. Asia atravesaba una crisis financiera que había comenzado en Tailandia, mientras China enfrentaba inundaciones, empresas estatales en dificultades y una demanda interna débil. El nuevo gobierno tenía poco margen para equivocarse. Su respondió combinando disciplina económica con intervención estatal. Continuó la reestructuración de las empresas públicas, pero utilizó la política fiscal para sostener la actividad. China emitió deuda para financiar infraestructura y estimular la demanda. Carreteras, obras hidráulicas y otros proyectos ayudaron a mantener el crecimiento, mientras varias economías asiáticas sufrían una fuerte contracción. Había además una reforma menos visible, pero fundamental: la reforma fiscal de 1994. Zhu había participado en su diseño y buscaba resolver un problema estructural. Los gobiernos locales habían ganado demasiada autonomía sobre los ingresos, mientras Beijing necesitaba recursos para dirigir la política económica. La reforma trasladó una mayor proporción de la recaudación hacia el gobierno central y reforzó su capacidad financiera. Pero esa solución creó una nueva tensión. Los gobiernos locales conservaron muchas responsabilidades de gasto, aunque recibían una proporción menor de los ingresos tributarios. Para financiar infraestructura y mantener el crecimiento, tuvieron que buscar nuevas fuentes. Una de ellas fue la tierra. Con el tiempo, la venta y concesión de terreno se convirtió en una pieza importante de las finanzas locales y del desarrollo urbano. En paralelo, China estaba desmontando otro elemento del viejo sistema socialista: la vivienda asignada por las unidades de trabajo. El mercado inmobiliario comenzó a adquirir un papel mucho mayor. La vivienda pasó de ser principalmente una prestación administrativa a convertirse en un activo que podía comprarse y venderse. Para millones de familias significó nuevas oportunidades, aunque también abrió el camino a una dependencia creciente del sector inmobiliario. Pero Zhu tenía una apuesta todavía más ambiciosa. China llevaba años negociando su incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Para él, entrar al sistema comercial internacional no significaba solamente vender más productos, también obligaba a las empresas chinas a competir con compañías extranjeras, reducir barreras y modernizarse. La apertura externa podía convertirse en una herramienta para acelerar las reformas internas. Las negociaciones con Estados Unidos fueron complejas. Dentro de China existía temor de que muchas empresas nacionales no sobrevivieran frente a competidores internacionales más productivos.
Su sostenía una posición distinta. Esa presión podía ser el estímulo que necesitaba China. Si las empresas tenían que competir, tendrían que elevar su productividad, incorporar tecnología y adaptarse a las reglas de una economía integrada. En diciembre del 2001, China ingresó oficialmente en la Organización Mundial del Comercio. La inversión extranjera se aceleró, las empresas internacionales trasladaron producción hacia China y las cadenas globales comenzaron a reorganizarse. El país pasó a convertirse en una plataforma industrial de escala mundial, conectando fábricas, puertos, proveedores y mercados. La apertura comercial empezó a cambiar la estructura productiva del planeta. Su no creó por sí solo ese proceso. Deng Xiaoping había iniciado las reformas. Jiang Zemin dirigía el país y millones de empresarios y trabajadores hicieron posible la expansión, pero Su ayudó a construir condiciones decisivas, un sistema fiscal más centralizado, empresas estatales reestructuradas, mayor disciplina macroeconómica y una apertura capaz de insertar a China en el centro de la economía mundial. Cuando dejó el cargo en el 2003, China era muy diferente. El comercio exterior había aumentado enormemente, la inversión internacional tenía un peso creciente y la estructura productiva se transformaba. Infraestructura, urbanización, inversión y exportaciones comenzaron a reforzarse entre sí. El país había encontrado una fórmula de crecimiento potente, aunque también estaba acumulando desequilibrios que aparecerían años después. Allí aparece la parte más compleja de su legado. Algunas reformas que impulsaron el crecimiento también generaron costos. La reestructuración de las empresas estatales provocó enormes pérdidas de empleo. La reforma fiscal dejó tensiones en las finanzas locales. La expansión inmobiliaria creó riqueza, pero también dependencia del crédito y del valor de la tierra. El crecimiento había sido extraordinario, pero no era gratuito. Por eso, Zhu Rongji no puede ser reducido a la imagen de un héroe económico. Fue un reformador que aceptó decisiones difíciles y consiguió resultados enormes, pero también dejó problemas que sus sucesores tuvieron que administrar. Su modelo combinó mercado y control estatal, apertura internacional y planificación estratégica. Esa mezcla explica por qué China nunca siguió exactamente el camino de las economías occidentales. Su legado tuvo también una dimensión internacional. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio cambió las relaciones comerciales entre Asia, Europa y América. Empresas de todo el mundo comenzaron a depender de proveedores chinos y los consumidores occidentales accedieron a productos más baratos. Estados Unidos empezó a encontrar con un nuevo competidor económico cuya dimensión todavía no comprendía completamente. Zhu Rongji murió en Beijing a los 97 años, después de haber vivido prácticamente toda la transformación de la China contemporánea. El niño que perdió a su madre terminó participando en la construcción de una de las economías más poderosas del planeta. No construyó China solo, pero estuvo en el lugar donde algunas de las decisiones más importantes fueron tomadas.